Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo aquí en Colombia Más Noticias, en este espacio que llamamos y que siempre hemos estado con ustedes. Hablemos claro. Seguimos hablando sobre los diferentes temas de la actualidad nacional, los temas que terminan afectando el bolsillo de todos ustedes. Obviamente, el tema que tanto y tanto preocupa a todos los colombianos en medio de esta crisis que enfrenta Colombia y de esta crisis que enfrenta el mundo entero también por cuenta del coronavirus. Hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente se nos volvió parte de nuestro bolsillo, parte de nuestro consumo, parte de la canasta familiar, que es el que tiene que ver con la telefonía móvil celular. Ha tenido un reto inmenso para lograr satisfacer las necesidades de las personas que demandan y demandan más estos servicios justo ahora cuando hay que teletrabajar, justo ahora cuando se está más tiempo en la casa. Y hay un segundo tema con Asomóvil con el que vamos a estar hoy. Es un proyecto de ley que hace mañana su último trámite en el Congreso de la República y que tiene preocupado prácticamente a todos los gremios de la producción. Es un proyecto de ley sobre borrón y cuentas nuevas. Esto es una especie de relajamiento en torno a las centrales de datos, a las bases de datos, a través de la cual se está chequeando a los buenos y a los malos deudores. De estos temas estaremos hablando con nuestro invitado especial, el doctor Samuel Hoyos Mejía. Él es el presidente de Asomóvil. Doctor Hoyos, un gusto tenerlo aquí en Hablemos Claro de Colombia Más Noticias. Hola, John Jairo, qué gusto saludarlo. Gracias por esta invitación. Un saludo a toda su audiencia. De verdad que es un placer estar acá en Hablemos Claro y poder contarle a todos los colombianos un poco lo que estamos haciendo desde la industria de la telefonía móvil en Colombia. Bueno, muy bien. Lo primero que quisiera preguntarle, doctor Samuel, es ¿qué ha pasado con la telefonía celular? ¿Qué tanto ha podido responder a todas estas necesidades de los colombianos? Pues muy bien, John Jairo. No quiero decir que no haya sido difícil, pero hemos logrado garantizar la prestación del servicio en medio de esta emergencia. Hoy, gracias a Internet y a las telecomunicaciones, Colombia ha podido seguir funcionando pues a pesar de todas las dificultades, gracias a Internet podemos estar comunicados, podemos estudiar desde casa, trabajar desde casa, podemos pedir a domicilio, hacer transacciones electrónicas. Es decir, Internet se ha convertido en un servicio esencial para los colombianos en medio de esta pandemia. Entonces, desde la industria, los operadores han hecho un esfuerzo gigantesco por garantizar la prestación del servicio, la calidad en la prestación del servicio, y además hemos continuado con el esfuerzo de ampliar la cobertura, de desplegar infraestructura en todo el territorio, buscando que esos rincones apartados de Colombia también puedan acceder a Internet y puedan conectarse con la era digital. ¿Qué tanto se ha disparado el consumo de minutos, el consumo de Internet a través de los aparatos móviles, doctor? El aumento más importante ha estado en la red fija, hay que decirlo. El aumento ha sido en promedio del 40% desde que empezó esta emergencia. Pues hoy los hogares son el lugar donde trabajamos y estudiamos. Antes dormíamos en la casa, pero por la mañana salíamos para la oficina, para el colegio, para la universidad, para la empresa, y entonces el consumo en los hogares no era tan exigente como lo es hoy en día. Eso ha significado un reto muy importante, ese aumento del 40%, pero lo hemos podido garantizar. Los operadores han buscado la manera de aumentar la velocidad y la capacidad de muchos de sus usuarios sin aumentar el costo para ellos. Hoy estamos prestando cerca de un 40% más de servicio sin haber aumentado el costo. Y esto pues exige unos retos muy grandes, porque mientras el país ha estado confinado, mientras los colombianos han estado resguardados en sus casas, nuestros ingenieros, nuestros operarios han estado reparando las torres, reparando las antenas,
acudiendo a los hogares de los colombianos cuando han tenido una falla y bueno, creo que hemos podido garantizar una buena prestación del servicio. En cuanto a los hogares, a las familias, ¿qué han notado ustedes? La gente se ha desbordado y eso se ha reflejado en el costo de la tarifa o aún es manejable. Pues ha habido varias cosas. Primero, aumentamos esa capacidad y esa velocidad donde la red lo ha permitido sin haber aumentado el costo. El gobierno nacional ha dispuesto también de mecanismos para garantizar que muchos colombianos puedan acceder a las telecomunicaciones, declarándolas como un servicio público esencial. Y, por ejemplo, todos los planes de telefonía postpago, de telefonía móvil postpago por debajo de 2 VT, hoy están exentos del pago de IVA, es decir, son un 20% más baratos de lo que eran hace unos meses atrás. Eso con el ánimo de permitirle a más familias acceder a estos servicios y entendiendo que hay dificultades económicas en muchos hogares de nuestro país, pues por la parálisis económica, evitando que se propague el virus. Entonces, eso ha permitido que muchos hogares tengan acceso, pero no puedo dejar de decirlo, también ha habido un aumento en la cartera, también vemos que muchas familias están teniendo dificultades para pagar a tiempo sus obligaciones y eso pues nos preocupa. Para nosotros lo más importante es prestar el servicio, pero por supuesto la cartera es importante para garantizar la continuidad de la industria, la sostenibilidad de las empresas. Entonces, esta industria no está exenta a la crisis económica que estamos viviendo. La cartera ha aumentado en más de un 30%, John Jairo. Esos son números que no dejan de preocupar, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo gigantesco, no solo por garantizar la prestación del servicio, sino por garantizar la estabilidad laboral de todos nuestros colaboradores. Más de 180,000 empleos que genera esta industria se han garantizado a pesar de las dificultades económicas. Cuando usted dice que se ha aumentado la cartera a un 30%, eso quiere decir que entre marzo, abril o abril y mayo la gente se comenzó a colgar o se está comenzando a colgar el pago de la factura. Efectivamente, hay muchos hogares que están teniendo dificultades y están empezando a atrasarse en los pagos de sus obligaciones. El gobierno dispuso, y esto con cargo a la industria, de un mínimo vital para los planes de telefonía móvil por debajo de 2 VT que tuvieran problemas con su pago. Es decir, la industria está garantizando un mínimo vital a todos esos colombianos que atraviesan momentos difíciles, porque no queremos que estén incomunicados, queremos que sus hijos puedan seguir estudiando y que puedan seguir informándose desde casa. Ese mínimo vital se ha designado para planes postpago como prepago por debajo de 2 VT. Asimismo, la industria ha garantizado la gratuidad en el acceso a la página web en su versión móvil de Colombia Aprende, porque recibimos muchas solicitudes por parte de escuelas, colegios en zonas rurales del país, donde los niños no podían, por supuesto, ir a la escuela, pero tampoco tenían conectividad para estudiar desde sus casas. Por eso, de común acuerdo con el gobierno nacional, garantizamos la gratuidad en el acceso a esta página, donde el Ministerio de Educación monta los contenidos y los niños los pueden descargar o incluso pueden interactuar con sus profesores y con sus compañeros sin necesidad de consumir datos de forma totalmente gratuita. Hemos visto, y usted también lo habrá visto en las noticias en la última semana, cómo la gente ha salido a protestar cuando le llega la factura del gas, de la luz, el acueducto. Claro, porque han tomado los promedios, por diferentes razones las empresas han explicado qué ha pasado. Eso no se ha visto acá, es decir, ese aumento de consumo, por obvias razones, porque ya se tiene más, está uno más pegado tanto a al internet en su casa
a través de cualquiera de los operadores, como también a través de su dispositivo, pues se ha traducido en aumentos exagerados en las tarifas y de pronto eso puede hacer que llegue a ese aumento de la cartera. Definitivamente las medidas que se han adoptado han sido un colchón. No, porque en nuestro caso las tarifas no han aumentado. Por el contrario, se ha aumentado la prestación del servicio manteniendo la tarifa por debajo. Y en el caso de los planes de telefonía móvil que le comentaba, pues ha bajado en la medida en que ya no tienen que pagar IVA y eso es una reducción del 20%, un beneficio directo para el usuario. Asimismo, ha habido estímulos para quienes descargan la aplicación Corona App. El gobierno nacional les ha entregado un paquete de conectividad y de minutos a quienes descargan la aplicación y ciertos subsidios para estratos 1 y 2 en hogares, en conectividad al hogar, y estamos buscando que se amplíe de alguna manera para telefonía móvil. Entonces, en el caso de Internet, las tarifas no han subido, por el contrario, han bajado. Pero sabemos pues que muchos hogares atraviesan una situación difícil y por eso a eso atribuimos el aumento en la cartera y hemos hecho un llamado también para que los usuarios pues sean conscientes de la necesidad de hacer un uso responsable de Internet, cuidando la red, evitando que la red colapse, pero también en la medida de las posibilidades de cada uno, cumplir de manera oportuna con las obligaciones, porque de eso depende la prestación del servicio. Esta es una industria pues, que depende de su cartera y depende de sus usuarios para poder garantizar la conectividad de los hogares en Colombia. Mire, doctor Loyo, ya nos comienzan a llegar aquí preguntas y a propósito de este tema, me pregunta Juan por el WhatsApp, me dice, ¿cuál es el tema del IVA que yo no he sentido ningún alivio? Ya bueno, entonces refresquemos cuáles son esos alivios que están contemplados en el tema del IVA especialmente. Claro, esa exención del IVA solo aplica para planes por debajo de 2 VT. 2 VT son aproximadamente 70,000 pesos mensuales. 70,000 pesos mensuales. El que tenga un plan por debajo de esos no le cobran IVA. Exactamente. Quien tenga un plan por debajo de, si no estoy mal, son 71,200 pesos, no va a pagar IVA, es decir, va a pagar un 20% menos de lo que pagaba antes del decreto 555 del 2020. Nos preguntan acá por YouTube, ahora nos movemos hacia YouTube, Carlos Alberto Acuña. ¿El COVID-19 puede impedir el ingreso de la telefonía 5G a Colombia? ¿Puede impedir? No, Sí. yo creo que no. Pues, a ver, John Jairo, hay un hecho que es muy, muy grave y es que esta industria, que es intensiva en tecnología, necesita hacer sus inversiones en dólares. Nuestros ingresos son en pesos, pero nuestras inversiones son en dólares. Y ante una devaluación del peso colombiano frente al dólar de casi un 30%, eso quiere decir que invertir en Colombia hoy es un 30% más caro. Lo que antes me costaba 100 pesos, ahora me cuesta 130. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo adicional, pues, dificulta el despliegue de nuevas tecnologías en nuestro país, o por lo menos lo encarece. A pesar de eso, hemos seguido haciendo el esfuerzo y ya se han iniciado los primeros pilotos de tecnología 5G en el país. Esto es un jalonazo, es decir, esta crisis del coronavirus pues estancó la economía en general, en todos los sectores, en infraestructura, en telecomunicaciones, en comercio, en manufacturas. Y esta industria es hipersensible a sus cambios económicos. Nosotros veníamos presentando un crecimiento positivo los meses anteriores a la crisis. Durante el 2019, la industria creció cerca de un 30%. Ahora esto pues detiene desafortunadamente ese crecimiento. Pero por otro lado, nos obliga a acelerar el despliegue de infraestructura en la medida en que cada vez somos más los colombianos que necesitamos Internet para nuestra vida cotidiana. Y es decir, Internet ya no es un servicio suntuario, ya no es un lujo.
es una necesidad, como lo es prácticamente tener energía eléctrica o un acueducto con agua potable. Necesitamos internet para trabajar, para estudiar, para recrearnos, para comunicarnos con nuestros seres queridos, y ese es el propósito tanto del gobierno nacional como de la industria. Mira, aquí me llega una pregunta ahora por Facebook, como les decía, doctor Hoyos, aquí nos movemos por todas las redes. Esta transmisión de Colombia Más Noticias, hablemos claro, está por YouTube en Colombia Más Noticias, está en Facebook en Colombia Más, está en nuestra página www.colombiamasnoticias.com, está también en vivo en nuestras cuentas de Twitter, Colombia Más News y JJ Ocampo abajo. Por ahí estamos y por ahí estamos recepcionando todas las preguntas. A propósito de nuestro invitado hoy, el presidente de Asomóvil, las empresas de telefonía móvil celular. Nos llega aquí una pregunta de Eulogio Uzcategui Martínez, nos llega por Facebook. Obviamente son casos personales, pero y usted como gremio obviamente tendrá respuestas globales y se mirarán casos puntuales después. Dice Eulogio, las empresas de telefonía celular traicionan lo pactado con el gobierno, suspendiendo servicios para morosos de una cuota, un paquete menos de 70.000 pesos. Quitan todo el servicio. Doctor Samán. El decreto que definió el 555, y es que aquellos usuarios con planes por debajo de 2 VT en telefonía móvil postpago que no tengan la capacidad de pagar su factura, se les dará un mes adicional sin que se corte el servicio y sin que se le cobren intereses. Si pasado ese mes no pueden ponerse al día, se suspende el servicio, pero se mantiene un mínimo vital durante el tiempo que dura la emergencia económica. Es un beneficio que no aplica a todos los planes, John Jairo. Es un beneficio que está focalizado en los hogares más vulnerables de nuestro país. No es un beneficio generalizado, porque como usted bien sabe, esta industria o cualquier otra, pues depende de los ingresos de su operación para poder garantizar la prestación del servicio. Entonces, ese beneficio que está dando el gobierno nacional y la industria solo se garantiza para esos planes. Y es una obligación que así sea. Es una obligación de todos los operadores. Ok, en ese orden de ideas es importante que la gente aquí sepa también que obviamente cada empresa, aunque hay unas políticas generales, todos ellos también cada empresa tiene unas políticas también de acuerdo a sus propios reglamentos. Totalmente. Pues las empresas tienen políticas comerciales distintas, pero este decreto obliga a todos los operadores por igual y no hay excepciones al respecto. Entonces, todos los operadores están obligados a garantizar este beneficio y la industria yo creo que ha sido solidaria y ha sido una industria vital. Usted imagínese esta cuarentena sin internet. El país No, pues sería imposible, totalmente paralizado. Los niños no podrían estudiar, nosotros no podríamos estar haciendo esta entrevista. El comercio estaría totalmente paralizado, no podría haber una consulta virtual al médico, no podríamos estar conteniendo la propagación de este virus. Entonces, este servicio hay que protegerlo y para protegerlo hay que garantizar la sostenibilidad de las empresas. ¿No? Nuestro objetivo fundamental es proteger al usuario, garantizar la prestación del servicio al usuario, pero esos beneficios del usuario también implican obligaciones y en la medida de lo posible, pues eso quiere decir cumplir a tiempo con el pago de mi factura y que las ayudas que da el gobierno prioritariamente vayan enfocadas a los hogares más vulnerables. De otra manera, resultaría insostenible la operación. Me está preguntando aquí por el Facebook, pregunta Mario Suárez. Dice, ¿el beneficio del IVA solo es para la factura de telefonía celular o para todo el paquete cuando uno tiene televisión también? El gobierno lo determinó solo para telefonía celular, pero en la actualidad
el servicio fijo para estratos 1 y 2 ya está exento de IVA. Eso, en virtud, eso en la reforma tributaria pasada se quedó así. Entonces, este nuevo beneficio lo extiende a planes de telefonía móvil por debajo de 2 VT, porque no se puede estratificar en la medida en que son planes móviles. Nos pregunta Fabiola Morera Carvajal, ¿no les da miedo que puedan colapsar las compañías de celulares? Pues Fabiola, es una crisis que a todos nos tiene asustados, pero creemos que haciendo un esfuerzo importante entre operadores, gobierno, usuarios, vamos a poder salir de esta, sobrevivir a esta gran crisis, y por ahora hemos podido garantizar el servicio, garantizar la estabilidad de nuestros colaboradores, y por eso es fundamental también que los usuarios cumplan con su parte. En ese tema y frente a la cartera que usted dice está creciendo, ¿qué tipo de acciones debe tener una persona? Y esto lo pregunto porque ya han llegado un par de preguntas en ese sentido. Uno puede renegociar con la empresa, lo mejor es acercarse, llamar, buscar un acuerdo con la empresa para diferir los pagos, o qué opciones hay. Pues eso, digamos, depende de las políticas de cada empresa, como usted lo mencionaba hace un momento, John Jairo. Es importante pues que cada usuario pueda hablar con su operador en el momento en que tenga una dificultad. Yo creo que nadie está exento a tener dificultades en este momento. Lo importante es también la disposición de pagos. Las empresas han sido flexibles, han entendido la difícil situación de los hogares colombianos, pero eso depende de las políticas de cada uno de los operadores. Mal haría yo en decir qué puede hacerse o qué no. Llega una pregunta por YouTube de Gonzalo Gualteros. ¿Cuándo amplían la cobertura para las regiones? Pero por supuesto, mejorar la señal aquí en Bogotá. Pues vea, Gonzalo, la cobertura en Colombia todavía es escasa. Tenemos una penetración de 4G que apenas alcanza el 30%, muy por debajo de otros países de la región, muy por debajo si nos comparamos con los otros países de la OCDE. Pero gracias a que el gobierno nacional sacó adelante la ley de modernización de las TIC, eso va a permitir que los operadores, sumado a la subasta del espectro, puedan pagar sus obligaciones por el uso del espectro a través de obligaciones de hacer. Esto es, desplegando infraestructura en regiones apartadas, conectando a población vulnerable, y más de 3.600 localidades van a tener cobertura en virtud de la subasta del espectro que se hizo. Eso es una noticia importante para el país, y eso va a permitir que miles de colombianos que viven en esas regiones puedan conectarse. Ese es el famoso cierre de la brecha digital del que hemos hablado tanto por parte del gobierno como por parte de la industria. En el tema de esa cobertura en telefonía celular, en Internet, pues digamos, estamos llegando a eso. En materia de la telefonía celular, ¿qué va a pasar cuando ya llegue la 5G? Cuando a nosotros hablan de 5G y los que no somos expertos en la materia, ¿qué podemos esperar del nuevo servicio? Vea, yo creo que todavía hay un espacio muy grande para la tecnología 4G, todavía está subutilizada. La tecnología 5G está mucho más enfocada en usos industriales, en usos médicos, en usos de robótica, porque la diferencia entre 4G y 5G para un usuario como usted o yo, John Jairo, va a ser imperceptible, solo que es mucha más capacidad a mucha mayor velocidad. Entonces esto es operar remotamente, que una máquina, en lugar de demorarse 2 segundos en responder un estímulo, lo responda en medio segundo o en centésimas de segundo. Es decir, es la rapidez y la cantidad de los datos que pueden viajar. Esa es la virtud de 5G. Para nosotros, es decir, todavía 4G
4G puede llevar a un carro no tripulado, a que un vehículo pueda manejarse desde un computador, pero el freno va a ser mucho más rápido la reacción de un 5G que de un 4G. Pero todavía hay un espacio muy grande. Esto es para usos todavía industriales, científicos, médicos sobre todo, que para el uso cotidiano, lo que nosotros necesitamos, todavía pues está lejos de estar en nuestra vida diaria. Pregunta aquí por YouTube, el tema del servicio, vea cómo está siendo interesante el doctor Hoyo las preguntas y un poco también en el sentido de lo que planteaba ahora el señor Eulogio Uzcategui, es en torno a muchos problemas que están teniendo como cada familia, el tema de que se suspenda el servicio. Aquí me pregunta Ligia Mercedes Rodríguez, un familiar de 65 años en estrato 1 y le cortó el internet la ETV y fuera de eso le cobra reconexión. La ayuda que le da el gobierno no ha llegado. ¿Qué hacemos? Internet fijo en estrato 1. Sí, señor. Ese servicio ya estaba exento de IVA, por ejemplo, pero si no paga la factura, es normal que el operador le pueda cortar el servicio, porque recuerde que el beneficio para no cortar el servicio solo aplica para planes postpago en telefonía móvil, no fija. No es fijo no fijo, ya lo dijimos usted que no hay ningún tipo de beneficio. Ahí yo asumo la pregunta y también retomo la pregunta de Eulogio, la pregunta de Liga Mercedes. Si en medio de esta pandemia, viendo que la situación es de fuerza mayor por la pérdida del ingreso, la pérdida del trabajo, por muchas razones, no tiene sentido que le corten el servicio. ¿Hay alguna forma de poderlo hacer, de poder hablar, de poder llegar a algún acuerdo? Lo que se ha garantizado es que ese beneficio aplique para la telefonía móvil, porque precisamente el beneficio es para garantizar un mínimo vital de telecomunicaciones, ¿sí? No es para que yo pueda ver películas en Netflix o para que me pueda poner a ver Facebook, es para que yo esté informado, para que el Ministerio de Salud me pueda enviar una alerta epidemiológica, para que me pueda comunicar con las autoridades si tengo una emergencia, para que pueda navegar por las páginas, por las 20 URLs que definió el gobierno nacional, que son, digamos, de necesidad vital. Lo demás, que son servicios, pues que no quiero decir que no sean importantes, pero son suntuarios, esos no están cobijados por el beneficio. Y eso que nos quede absolutamente claro. Pero, digamos, dada la condición de lo que está pasando, yo vuelvo y le reitero, esto toca que cada quien vaya y lo hable con su empresa. Es que son varias las preguntas que sobre ese tema. Sobre eso yo sí quisiera dejar toda la precisión, porque son amplias las preguntas en ese sentido, doctor Hoyos. Sí, lo que definió el gobierno nacional, John Jairo, es que el beneficio solo aplique para planes de telefonía móvil en pospago y en prepago. Los planes fijos que ya estaban exentos de IVA para estratos 1 y 2 ya contaban con ese beneficio antes de la crisis. Durante la crisis se definió el beneficio del mínimo vital y del no corte para los planes por debajo de 2 VT, para poder focalizarlo en particular a los colombianos, digamos, de menores ingresos. Pero esto representa casi el 80% de los planes de telefonía móvil están cubiertos con este beneficio. Y es para garantizar un mínimo vital de comunicaciones, un mínimo que no es para ocio o para recreación, sino efectivamente para aquellas cosas que son vitales durante este periodo de cuarentena, que además ya empieza a haber una reapertura de distintos sectores de la economía. Ya hay muchas personas muchas industrias que están funcionando, que están operando. Entonces también hay que buscar la manera pues de que las cosas vayan
tornando a la normalidad en la medida de lo posible. En el caso de las tiendas de la telefonía móvil ya, también ya han ido abriendo, ya la gente puede ir a las tiendas, digamos, a donde puede ir a hacer un reclamo, donde puede ir a conversar. ¿Hay apertura? Sí, la mayoría de los servicios los estamos garantizando por canales digitales, Ujú. evitando aglomeraciones, evitando pues una mayor propagación del virus, pero como este es un servicio público esencial y así lo ha declarado el gobierno nacional, pues tiene la posibilidad de operar y de funcionar incluso en medio de la cuarentena. De otra manera, hubiéramos estado estos 2 meses de cuarentena que llevamos totalmente incomunicado. Ujú. Y digamos, ¿qué protocolos son los principales para estas tiendas de la telefonía móvil y de los servicios de Internet? Por ejemplo, el aforo de las tiendas, de los centros de contacto, pues es menor que en épocas normales. Lo Ujú, mismo, los call centers están trabajando a media marcha, con mayor distancia entre los operarios, con unos ujú. turnos más exigentes, con unos protocolos de limpieza, de desinfección, eh, mucho más, mucho más estrictos, definidos de común acuerdo con el gobierno nacional y el Ministerio de Salud. Entonces, esto es lo que hemos hecho para ir regresando de manera paulatina a la normalidad. Muy bien, se conecta con nosotros José Gámez López. Él es un periodista de la red de prensa. Un saludo muy especial y aquí hace una pregunta, doctor Hoyos, y es, la venta de Internet por móviles, el costo es muy alto en comparación entre unas y otras operadoras. ¿Cómo se regula? A ver, esto hace parte de la competencia entre los operadores. Cada uno puede fijar, fijar sus tarifas, y es el mercado, a mi juicio, el mejor regulador de esto. Ujú, En la medida en que haya distintas opciones, que haya distintos planes, distintas ofertas y que los usuarios puedan elegir el servicio que mejor se ajusta a sus necesidades y que además ya no hay cláusulas de permanencia, es decir, uno puede ujú. cambiar de un operador a otro con mucha facilidad. Eso es el mejor mecanismo que tiene un mercado para regularse. Mira, aquí nos llega una pregunta que la hemos puesto a consideración suya. Dice, en el confinamiento es de esperarse el papel de las comunicaciones en las relaciones remotas, la educación, el abastecimiento de lo básico, la telemedicina, cómo garantizar tarifas rating cero para este tipo de servicios y cómo hacer que las regiones tengan mejor conectividad y dispositivos. Pues vea, el gobierno nacional, este sector tal vez es el único sector económico que tiene una gran cuenta de ahorros, una gran alcancía, que se llama Ujú. el FUTIC, antes se llamaba el FONTIC. Ok. Ese fondo, ese fondo, los operadores pagamos todos los años una contraprestación. Ese fondo cuenta con más de 1.2 billones de pesos al año, o recibe Ujú. más de 1.2 billones de pesos al año. La función de ese fondo es llevar conectividad a regiones apartadas, garantizar soluciones de última milla, eh, ayudarle a la conectividad de la población vulnerable. Entonces, con dinero de ese fondo, podrían llevarse una cantidad de soluciones en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, para atender la emergencia que estamos viviendo. Entonces, hay que utilizar esos recursos que para eso son, finalmente, son para sortear las crisis, son para permitir que, por ejemplo, los niños, los colegios rurales que hoy no cuentan con Internet, puedan tener soluciones de conectividad, pues para no sufrir un impacto tan duro como el que estamos viviendo. Muy bien, me parece súper interesante ese planteamiento. De nuevo nos pregunta Fabiola, ¿en la parte corporativa se ha afectado o incrementado los servicios de telefonía a nivel de empresas? Vea, ha aumentado el tráfico en la red fija, más que en la Ujú, red móvil.
Como le decía al principio, ha aumentado cerca de un 40% en la red fija. En la red móvil no se ha sentido tan duro. La red fija es una red mucho más robusta, ¿no?, que la red móvil. Y eso nos ha permitido, digamos, y habla muy bien de nuestra capacidad, que a pesar de ese aumento no haya habido grandes traumatismos. No quiere decir que no se presenten problemas. Es normal que ahora en la casa, que estamos todo el día metidos en la casa y mientras nuestros hijos están descargando películas, nosotros estamos en una conferencia de trabajo, pues si todos estamos al tiempo colgados de la red, es normal que se puedan presentar problemas en la conexión. Por eso es importante también que los usuarios tengan tolerancia. Y este ha sido un problema en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. No es una cosa propia de Colombia. Pero en Colombia hemos podido sortear la situación sin mayores dificultades, lo cual habla bien de nuestra capacidad, de la capacidad de nuestra infraestructura, que todos los días nos preocupamos por mejorarla y robustecerla. Yo recuerdo como al principio, hace 2 meses exactamente, cuando estábamos comenzando con esta cuarentena obligatoria, una de las advertencias de ustedes mismos a través de comunicado, prudencia, ojo con el manejo, con el consumo. Sin embargo, uno, por ejemplo, y nosotros tenemos esta reunión, esta entrevista que estamos haciendo, Hablemos Claro, no tenemos ningún problema con el servicio, y como esto en el día vemos, tiene cantidad de conferencias debe haber en este momento o en el transcurso del día. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para lograr que esto no se nos caiga, no se nos dañe, no nos afecte esta conversación, por ejemplo? No, pues precisamente mantener una red operando, una red que se está actualizando y modernizando todo el tiempo, pero también hay que reconocer el uso responsable por parte de los usuarios en los hogares. Si bien hemos visto que el mayor tráfico está en plataformas de contenido, de streaming, que son las que más estresan la red, los colombianos hemos tenido un comportamiento y un uso responsable de este recurso, que además es un recurso limitado, es un recurso que se agota. Entonces, esto habla bien de nuestra red, de la capacidad de las empresas y de los operadores, pero también del buen uso y del buen comportamiento de los colombianos en sus hogares. Doctor Hoyos, nos pregunta José por Facebook. Yo sé que usted lo ha dicho, pero lo voy a reiterar y dejarlo claro porque ya vamos a ir pasando al otro tema que nos interesa, que es el de la ley del proyecto de ley de borrón y cuenta nueva que tiene tan preocupados a los bancos, a los gremios, a ustedes también como empresas de telefonía celular. Se pregunta, ¿cuál es el descuento por pandemia a los menos favorecidos? Es un descuento del 19%, José. Y es que no tendrán que pagar IVA para los planes de telefonía móvil por debajo de 2 VT, ni en prepago ni en pospago. Son más o menos 72, 73 mil pesos. Todo plan. Encima de eso, tiene IVA normal. Por debajo no tiene IVA, es un descuento del 20% en lo que tiene que ver Claro. con la El que telefonía pagaba celular. 70.000 pesos, ahora va a pagar 56.000 pesos por el mismo plan. Por el mismo. ¿Eso es por cuánto tiempo? Eso es por 4 meses, a partir de la expedición del decreto. Por 4 meses se va a mantener ese beneficio. Alfonso Clavijo, ¿no tiene planeado poner en funcionamiento 5G? Alfonso, ya se han hecho los primeros pilotos de tecnología 5G. Se hizo la semana pasada, si no estoy mal, un plan con la Secretaría de Salud de Bogotá y se han venido adelantando varios planes para aumentarlo. El gobierno nacional tiene previsto que para el 2021 ya empiece a haber los primeros funcionamientos de la tecnología 5G en Colombia. Carlos Acuña, por WhatsApp también llegan preguntas. En el marco de esta pandemia, ¿cuál es el futuro de la telefonía en Colombia? Pues yo diría que más que de la telefonía es de las telecomunicaciones. Esta pandemia puso o hizo evidente que vivimos en medio de una era digital y que Internet pues es una necesidad. Y no en vano el gobierno lo declaró como un servicio público esencial. Hoy Internet no es un lujo, no es un bien suntuario. Internet lo necesitan
ricos, pobres, empresas grandes, empresas chiquitas, pueblitos chiquitos, ciudades grandes, todo el país, porque Internet nos permite estar conectados, nos permite procesar información, nos permite informarnos, nos permite acudir a servicios de salud, de seguridad, etcétera. Entonces, esto hace que sea vital y creo que ha puesto en evidencia además que este es un sector que es transversal para todos los sectores de la economía, ¿no? Los restaurantes, lo poco que están funcionando son gracias a pedidos que se hacen por internet. Las consultas médicas están funcionando, las que no son vitales, las que se hacen por internet. La educación, los niños, las universidades, gracias a internet pueden tomar sus clases. Nosotros podemos trabajar gracias a internet. Entonces, esto demuestra que esto es una necesidad y que el país tiene que profundizar en su conectividad y en el cierre de la brecha digital a pasos acelerados. Me pregunta Juan Pablo, a propósito de eso, a propósito de toda esta red digital, ¿ustedes qué han opinado sobre el caso de Uber y otras plataformas? Pues vea, nosotros siempre hemos dicho que, por mi parte, el usuario debe tener la libertad de elegir qué es lo que más le sirve y lo que más le conviene. Pero nosotros respetamos las decisiones que tome la justicia y que tome el gobierno y que tome el Congreso de la República en materia de legislación. Nosotros somos unos prestadores de servicio, nosotros habilitamos la red, habilitamos la autopista del tráfico, no lo que se mueve por dentro de la autopista. Nosotros prestamos el servicio de internet y eso puede ser desde tomar una clase virtual hasta enviar un correo electrónico o pedir o no un Uber o un taxi. Pero nosotros no nos metemos con el contenido de la red. En Colombia siempre ha imperado y el Estado ha protegido la neutralidad de la red. Y nosotros como operadores no hacemos nada distinto a garantizar ese servicio, esa autopista. Lo que se mueva por ahí, eso ya no depende de nosotros. Pero vamos a un segundo tema y por el cual no, lo habíamos conversado y usted es uno de los gremios que ha liderado también este tema por la preocupación que tienen. Es el proyecto de ley borrón y cuenta nueva que ya ha hecho trámite en Senado, ya queda mañana el trámite en área de Cámara. Es el proyecto liderado por el senador conservador David Barguil, que lo que busca es relajar, ser más laxos en el tema del manejo de los datacréditos, de las centrales de información, de las mal llamadas listas negras donde aparecen los deudores, todos los deudores, pero obviamente clasificados entre los que tienen moras, los que han sido buenos clientes, los que han tenido retrasos en el pago de sus obligaciones. Eso se ha centrado generalmente en el sistema financiero, pero también hoy en día es en todo tipo de servicios que tienen créditos, como son estos también en las empresas de telefonía celular. Doctor Hoyos, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes de este proyecto de ley que ya está a un hervor de pasar todo su trámite en el Congreso? John Jairo, yo creo que el proyecto ha mejorado y todavía hay espacio a hacer algunos ajustes y algunos cambios que eviten hacer un daño en la inclusión financiera de este país. El acceso al crédito es vital para la reactivación económica. Entre más barato sea acceder al crédito, pues más facilidades hay para superar la pobreza, para generar emprendimiento, para reactivar la economía. La preocupación inicial es que si usted elimina la cantidad o la calidad de la información, pues eso va a aumentar el riesgo en quien presta el dinero. ¿Sí? Si yo no sé si usted es buena paga o mala paga, y usted me pide plata prestada, pues yo tengo un riesgo mayor si yo le presto, porque yo no sé. En cambio, si yo a usted lo conozco, sé que es una persona que me va a pagar cumplidamente porque en el pasado lo hizo, le voy a prestar con mayor confianza, ¿cierto? Y como la mayoría de los colombianos no tienen garantías reales, es decir, no tienen una finca, una casa, un carro
para hipotecar e ir al banco y decir, venga, señores banco, présteme plata y tome, le doy esto como garantía. Como la mayoría no tienen, su garantía es reputacional. ¿Qué tienen? Información disponible. Entonces yo le digo al banco, oiga, señores banco, yo he sido cumplido, yo tuve esta tarjeta de crédito y la pagué a tiempo, ustedes me prestaron para una moto y yo le pagué las cuotas a tiempo, ahora présteme para el carro. No tengo nada, no tengo bienes para darle como garantía, pero tengo un registro de información muy positivo. Entonces, si me borran esa información, me dejan desprovisto de mi garantía reputacional. Esa ha sido la discusión que hemos tenido. Los operadores de telefonía móvil somos probablemente los principales bancarizadores de este país, porque somos la puerta de entrada a la inclusión financiera de millones de colombianos, porque inician sacando un plan de telefonía móvil y a lo mejor sacando un teléfono a cuotas y van pagando, y después con esa información que construyen se van para un banco y sacan para una moto y después sacan para un apartamento. Ese es el proceso mayoritario de inclusión financiera en Colombia. Cuando no hay información disponible y ese riesgo aumenta, suceden dos cosas. O se elevan las tasas de interés o simplemente el que presta la plata dice no le presto, porque yo no sé si usted me va a pagar o no. Y si es buena paga o no es buena paga, sí. Si es buena paga o no es buena paga. Y el 92% de los colombianos son buena paga y pagan a tiempo sus obligaciones. Entonces, eso filosóficamente hablando. Ahora, yo entiendo que el proyecto tiene un interés loable y es permitirle a miles de colombianos que por una u otra razón se han colgado en algún momento con su pago y están reportados. Entonces, si se ponen al día, en el marco de un año, van a salir de ese registro. Eso me parece bien, yo creo que eso es positivo, eso es sano dar esa segunda oportunidad, pero es muy importante no deteriorar ni la calidad ni la cantidad de la información disponible, porque eso va a encarecer el crédito y si encarece el crédito, si yo voy a un banco y no me prestan, pues me tengo que ir a la esquina al gota a gota que me va a cobrar a unas tasas de usura y no necesita garantías reales, pero me cobra con una pistola en la cabeza. Es la realidad que viven millones de colombianos en este país. Entonces, el proyecto ha tenido modificaciones buenas. Todavía hay espacio a mayores modificaciones, como no bajar el tiempo de reporte de la información de 4 a 2 años. Colombia ya es uno de los países en el mundo donde por menor tiempo permanece la información. En Estados Unidos son 7 años. Hay países donde nunca se borra. 4 años está bien, funciona bien. Esto fue una ley que se aprobó en el 2008 y ha funcionado bien. ¿Para qué modificarla? Bueno, antes estaba en 5 años y ahora se bajó a 4 en ese 2008 y ahora pretenden es que se baje a 2 años. Se baje a 2, por eso. No hay necesidad. Ya fue un avance y funcionó bien. Si las cosas funcionan bien, hay que dejarlas. Porque si nosotros, hoy los bancos no tienen apetito al riesgo, no quieren prestar plata por la difícil situación que la economía está viviendo. Entonces, si le ponemos una traba mayor, eso va a ser un impedimento a la reactivación económica. Entonces, desde nuestro sector, nuestro llamado es mantengamos la información en 4 años, demos esa segunda oportunidad, hagamos esa amnistía, pero no afectemos la calidad y la cantidad de la información reportada. Usted es partidario que tan pronto se apruebe la ley, es lo que tiene muy aterrado a los bancos y a otros sectores, que usted paga y por un año, en ese año en que usted pague, sale enseguida del reporte negativo. Usted sigue en las bases de datos, pero sale el reporte que usted estuvo en mora en este tiempo. Y se pone ¿Usted está de acuerdo con eso? Si se pone al día. Nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros simplemente hemos pedido que no se baje el tiempo de permanencia de la información de 4 a 2 años. Bueno, yo aquí me pongo en los pies en los zapatos de otra persona. Poco es justo que una persona por 2.000 pesos, por 5.000 pesos, por un olvido
inclusive por esta misma situación y advirtiendo usted lo que está pasando con el crecimiento de la cartera, también quede reportada y sea ese motivo en que los bancos dicen, no, usted está en data crédito o en cualquier central de riesgo reportado, no le prestamos. Y a veces por cosas que uno dice no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Bueno, pero para eso precisamente se va a hacer la amnistía. Entonces esos pequeños montos se pueden poner al día y ese registro se va a borrar. Es importante que los colombianos aprovechen esa oportunidad que el Congreso de la República está promoviendo, pero no es justo que quien ha pagado a tiempo sus obligaciones pues tenga el mismo tratamiento que quien ha sido un deudor moroso. Yo creo que sin pretender mantener a los colombianos en una lista negra, a los que han tenido dificultades, pues yo creo que es importante premiar a quienes han sido cumplidos con el pago de sus obligaciones, pues porque eso tiene que tener un beneficio. No puede ser lo mismo ser buena paga que no serlo. Entonces, entiendo esa segunda oportunidad y para eso se hace la amnistía. Eso está bien, pero sí debe haber un registro porque no puede ser lo mismo pagar a tiempo que ser incumplido. Hay un tema que, digamos, en el caso de ustedes, que puede ser esos montos de deuda, porque el proyecto dice que si la deuda es menor al 15% de un salario mínimo, es decir, a pesos de hoy a cerca de 131.000 pesos, el banco, la empresa, ustedes, la empresa de telefonía celular, debe avisarle al deudor, por lo menos en 2 mensajes, que lo van a reportar, porque antes era automático, usted no pagó en 30 días, queda reportado como moroso, que aparece mora. Ahora tienen que avisarle con dos avisos antes de hacer el reporte. Sí, pues eso va a aumentar, digamos, la exigencia operativa por parte de las empresas, ya que más del 80% de las obligaciones de este sector están por debajo del 15% de un salario mínimo. Pero creo que el proyecto, le decía, tuvo un avance positivo y fue cambiar las notificaciones por comunicaciones, pues que son menos dispendiosas, por decirlo de alguna manera, y creemos que eso es un avance. Pues lo ideal sería que no haya necesidad de hacer un preaviso al usuario, pero es mejor que sea una comunicación en lugar de una notificación y para nosotros, pues eso ya es más razonable. Pregunta Luz Marina por el WhatsApp, me dice, no es justo, a mí 2.855 pesos, por culpa de la empresa de telefonía celular, me reportaron y no pude tomar un préstamo de mayor valor en un banco. Pues Luz Marina tendrá la oportunidad de ponerse al día ahora con esta amnistía que tiene, que probablemente se va a aprobar en el Congreso de la República. Pero la información, John Jairo y Luz Marina, se usa mayoritariamente es para dar servicio, no para negar servicio. No para negar servicio. Y es tan solo uno de los criterios. Porque si yo demuestro que he tenido un buen comportamiento y que en algún momento me colgué por una situación como la que estamos viviendo, pero que apenas pude, llegué a un acuerdo de pagos, di la cara, tuve disposición de refinanciar mi deuda, de cumplir mi obligación, seguramente eso va a ser tomado como un criterio positivo por parte de quienes prestan servicios financieros, por ejemplo. Entonces, estas son las oportunidades que hay que utilizar. Yo entiendo la molestia de miles de colombianos, pero finalmente la información nadie se la inventa, la información es producto o es reflejo de una realidad. Los que son buenas pagas, dice Luis Díaz, a los que son buenas pagas, ¿esto los perjudica? Pues es lo que muchos economistas han dicho, en la medida en que se baje la cantidad y la calidad de la información disponible, de cierta manera estamos equiparando al que paga, al buena paga, con el moroso, entendiendo que el 92% de los colombianos pagan oportunamente sus obligaciones. Entonces, por ayudarle a ese 8%, estamos afectando al 92% que paga a tiempo. Porque la reacción, ¿cuál puede ser? Por lo menos desde la teoría.
que si se baja la calidad y la cantidad de la información, las tasas suban. Y si las tasas de interés suben, suben no solo para los morosos, suben para los morosos y para los buena paga. Entonces va a encarecer el acceso al crédito de todo el conjunto de la sociedad. Entonces sí puede afectar, sí podría terminar afectando, reducir el tiempo de la información de 4 a 2 años a los buena paga. ¿Qué se dice que este proyecto y en una carta que envía el Consejo Gremial, por qué se dice que esto termina generando una cultura del no pago? Pues porque si no hay incentivos, si da lo mismo ser buena paga que mala paga, es más fácil no pagar que pagar. Entonces se Sí. puede convertir en un estímulo perverso a la cultura del no pago. Si a mí me borran rápidamente el registro y después nadie va a saber que yo soy mala paga, pues de pronto paso de agache. En cambio, si yo sé que tiene consecuencias no pagar, voy a hacer todo el esfuerzo que esté a mi alcance para cumplir de manera oportuna con mis obligaciones. Por eso es que se dice que esto podría tener el riesgo de incentivar la cultura del no pago. Repito, si no se hacen esas modificaciones que nosotros hemos solicitado al Congreso de la República de manera reiterada. Mire, doctor Hoyos, cuando nosotros anunciamos que íbamos a hablar con usted de este tema, nos llegó ya WhatsApp, ya nuestro productor Juan Pablo Morales está listando, nos llegó un mensaje por el WhatsApp hablándonos, ¿sabe desde dónde? Desde la Amazonía. Y sabe que una cooperativa de esa región le presta a gente muy humilde, muy necesitada, donde quizás no hay la misma cantidad de bancos que en cualquier otra parte del país. Doña María Isabela Gutiérrez, gerente de la cooperativa Tregua, nos envió este mensaje. Considera que el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva no va a beneficiar a aquellos pequeños empresarios y a aquellos ciudadanos que lo único que tienen es su excelente historia crediticia. Hay personas que no tienen una solvencia suficiente para poder acceder a créditos. Tampoco tienen los ingresos estables, son personas que se rebuscan cada día. Para estas personas que ya han avanzado y que ya han hecho pequeños créditos, tienen la posibilidad de comenzar a acceder a créditos mayores a través de las diferentes entidades financieras. Pero con esa ley de borrón y cuenta nueva, consideramos que se les va a quitar esa excelente historia y ya no van a tener cómo hacer para poder demostrar que son excelentes pagadores, que cumplen con sus compromisos financieros. Entonces hay que revisar, hay que reflexionar sobre eso y hay que pensar en los más necesitados. No podemos premiar pues a las personas que no cumplen, que son incumplidas con sus obligaciones. Generalmente nosotros como Cotregua le prestamos a personas que sí están reportadas, pero porque sufrieron alguna calamidad, porque sufrieron algún imprevisto. Y como nosotros los conocemos, tenemos esa ventaja de poder presentar a nuestros asociados al sistema financiero como tal. Es necesario pues que se reflexione sobre este proyecto de ley. Como digo yo, no beneficiemos a los que son incumplidos, beneficiemos a aquellas personas que se esfuerzan por ser cumplidas. Ese es como el mensaje que quería dejar, porque muchas veces detrás de esa ley lo que hay es un favorecimiento de las personas que no cumplen y que son la minoría, porque la mayoría de nuestros asociados, la mayoría de las personas que acceden a créditos, pues tratan de, o son cumplidos, tratan de tener y de cuidar su historia, y estas personas pues requieren que se les apoye, que se les ayude, reflexionando lo que significa esta ley o el impacto que causaría que se les borre su excelente historia.
Pues ahí está, esa es la señora María Isabelía Gutiérrez de la cooperativa Cotregua de la Amazonía. Es grande la preocupación. Esto lo quise poner, doctor Hoyos, pues, de alguna manera para mostrar que no es una preocupación en Bogotá, no es una preocupación de unos pocos, es una preocupación de todo el que está prestando un servicio, que factura o que presta plata, pues le genera mucha incertidumbre este proyecto de ley, ¿no? Sí, John Jairo, además, yo creo que es microfinanzas, de microcrédito a las cooperativas, porque si usted va a un banco y le dice, señores, présteme para comprarme un apartamento, le van a decir, bueno, ponga usted la cuota inicial, hipotéqueme el apartamento y yo le presto el resto, ¿sí? Pero usted tiene que dar una garantía. En cambio, cuando usted va a pedir 500.000 pesos en una cooperativa, en una entidad de microfinanzas, no le piden una garantía real, simplemente se fijan en su historial, en la información disponible que hay sobre su comportamiento crediticio. Entonces, esto a quienes principalmente va a afectar es a las entidades de microfinanzas y, en el caso que yo represento, a las empresas de telecomunicaciones, a los operadores de telefonía móvil, que, como le decía, somos los principales bancarizadores de este país. Pero yo creo que el proyecto también hay que verlo de otra manera y yo espero que el Congreso de la República entienda que este no es un llamado caprichoso, que hemos insistido en esos pequeños cambios que no atentan contra el espíritu del proyecto y que no lesionan tampoco el acceso al crédito de millones de colombianos, que tiene que ser una política de Estado. Esto no puede ser una cosa temporal. El crédito es el puente de la reactivación económica. Si para superar esta crisis los microempresarios no acceden al crédito, los que han perdido desempleo no acceden al crédito, los empresarios no acceden al crédito, pues va a ser mucho más difícil la reactivación económica de esta crisis. Entonces, por eso es que este no es un llamado exclusivo de los bancos, pero yo estoy seguro que mañana en el cuarto debate, como usted bien decía, el Congreso de la República o la Cámara de Representantes tendrá la capacidad de hacer esos ajustes que nos permitan seguir prestando servicios, seguir financiando a millones de colombianos. Estuvo en el Congreso, ¿no es cierto, doctor Hoyos? Por allá pasé, sí, señor. ¿Qué puede pasar mañana? Usted con su experiencia, ¿qué puede pasar? ¿Posibilidades de que se hunda? No sé, posibilidades de que lo corrijan, no sé. No, yo creo que sí hay muchas posibilidades. El proyecto seguramente se va a aprobar, pero yo guardo la esperanza de que se va a aprobar con las modificaciones que hemos hecho, que hemos solicitado en las audiencias públicas, en conversaciones con el Congreso de la República, y esperamos que los honorables congresistas entiendan que no es un capricho, que nosotros, nuestro interés es también ayudarle a los usuarios, pero garantizar la sostenibilidad de las empresas. Muy bien, doctor Hoyos. De verdad que muy agradecido con usted por toda esta información, por haber compartido con nosotros todas sus impresiones y poder también haber dado estas respuestas a tantos colombianos, especialmente por lo que vienen las preguntas muy enfocadas en el tema de servicio, de la garantía del servicio, no en la telefonía celular ni en internet móvil, pero sí en otros temas de fijo. Quería comentarle que han salido las cifras a este momento. Siempre cuando despido el programa casi siempre salen al tiempo el reporte de coronavirus en Colombia. El reporte de hoy muestra que entregó el Ministerio de Salud 806 nuevos casos de contagios, hicieron 8.058 pruebas. Ya Colombia completa 21.981 personas contagiadas y el número de fallecidos que se reporta 23. Hemos visto cómo hemos estado ya sobre 800, 900.000. Uno le preocupa que esta cifra vaya creciendo y uno con las ganas de que esto se reactive,
esto vuelva a medio recuperarse para evitar tantos problemas económicos? ¿Estas cifras no dan al traste con ese optimismo? Pues vea, yo creo que Colombia y el gobierno ha sido muy responsable en el manejo de la situación. Somos un ejemplo para otros países de la región y del mundo. El costo de esto es muy alto, no solo por las vidas que se están perdiendo, sino el costo económico y social que finalmente también impacta las vidas. Si la economía se paraliza, son millones de personas que pierden su trabajo. Si la economía se paraliza, no hay cómo financiar políticas sociales de ayudas al adulto mayor, a niños en situaciones de vulnerabilidad. Si la situación económica se paraliza, no hay cómo reparar a las víctimas de la violencia. Si la economía se paraliza, no hay cómo llevar infraestructura a regiones apartadas. Si la economía se paraliza, no podemos llevar agua potable a municipios donde no la hay. Entonces, esa falsa dicotomía entre salud y economía, pues no existe. Entonces, por eso es importante que la economía de manera organizada, de manera paulatina, se vaya reactivando bajo estrictos protocolos, pero también hay que decirlo, John Jairo, esto depende de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de cuidar a nuestros hijos, a nuestros familiares, de proteger al vecino, al compañero de trabajo, al que va sentado al lado en un bus. Y esto es lavarnos las manos, usar tapabocas, tomar todas las medidas de seguridad pertinentes. Seguramente esto va a cobrar más vidas, seguramente el impacto económico pues no tiene antecedentes en nuestra historia. La mayoría de los economistas coinciden en decir que esto es peor incluso que la crisis de los años 20. La pobreza puede llegar al 35%, el desempleo puede llegar al 20%. Es decir, vamos a vivir una situación muy difícil. Por eso, pues a todos nos toca poner un poco de nuestra parte. Probablemente el pico de contagios se puede dar hacia mediados del mes de junio. Entonces, eso nos tiene que tener a ser muy responsables de los actos de cada uno. Yo celebro lo que ha hecho el gobierno nacional, espero que la labor también de los mandatarios locales esté muy conectada y muy coordinada bajo la dirección del presidente de la República, pero la responsabilidad principal de cuidarnos está en nuestras manos. Y eso tiene que ser así. Aquí no vamos a tener un médico y un policía por ciudadano viendo a ver si tosimos, si nos lavamos las manos, si usamos tapabocas o no. Entonces, a cuidarnos porque no nos queda de otra. Así es, un buen llamado a la disciplina y a la responsabilidad por parte de todos. Obviamente las aperturas tendrán que ser muy graduales y más cuando nos estamos acercando a ese pico, pues para evitar una situación más complicada en Colombia. Doctor Hoyos, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos Claro y siempre ha sido un gusto poder compartir con usted y, más importante, poder responder tantas preguntas de las personas que nos siguen y que nos ven en toda la cita que tenemos todos los días a las 4 de la tarde en Hablemos Claro. Muchas gracias, doctor Hoyos. Don Jairo, mil gracias. Feliz tarde de lunes festivo para usted, para toda su audiencia. Gracias por el espacio y por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias, doctor Hoyos, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden que esto queda aquí por demanda en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, Colombia Más Noticias, en nuestra página web, colombiamasnoticias.com, y en nuestras cuentas de Twitter, Colombia Más News y JJ Ocampo Navajo. Ahí lo pueden ver, lo pueden observar en el momento que lo deseen, porque es de mucha utilidad aquí las respuestas que nos ha dado el doctor Hoyos frente al tema del servicio de la telefonía celular y frente a ese proyecto que tiene tanta expectativa de que mañana surtirá su último debate en la Cámara de Representantes. Nos vemos esta semana con más temas de interés. Estaremos hablando con el gremio del turismo, con Cotelco, lo que tiene que ver con restaurantes, con hoteles, quizás uno de los sectores más golpeados. Estaremos hablando con ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre lo que tiene que ver con la crítica situación de apoyo a las pequeñas empresas, a la generación de empleo, de evaluar un poco las medidas que ha adoptado
en el gobierno nacional. También trataremos de hablar con el representante de las universidades para mirar cómo es el plan para el segundo semestre. Así es de que tenemos muchos temas y nos vemos esta semana con más aquí en Colombia Más Noticias. Hablemos claro. Feliz resto del día.